Buenos días, profesora. El día de hoy mi grupo y quien les habla vamos a exponer acerca del tema del ecosistema acuático. Los integrantes son Xiomara Milusca Natividad Carrasco, Sara Andrea Noa Porras, Erika Tatiana Pizarro Ruiz, Yulisa Lisset Peralta Álvarez, Aaron Jean-Pierre Pachas Chávez y quien les habla Mayralí Pardore. Le doy el paso a mi compañera para que empiece la exposición. Como objetivos generales, buscamos ampliar la comprensión y conservación de los ecosistemas acuáticos mediante diversos mecanismos de defensa, motivo por el cual se buscará investigar cómo funcionan en sus hábitats naturales. Asimismo, priorizamos analizar una amplia gama de cuestiones, como las interacciones entre especies, los impactos ambientales, el problema de calidad del agua y el desarrollo de un sistema marino natural. Identificamos la interacción que prevalece entre el ser humano y el océano, mares, lagos, pantanos, costas, arroyos, ríos, con las plantas, animales y otros organismos que hacen la vida de dicho entorno. Como objetivos específicos, buscamos comprender y abarcar sus funciones dentro del ecosistema natural. Allí las especies cumplen la principal función de crear relaciones de interdependencia entre ellas y con el ambiente, de las que depende su supervivencia y la salud del ecosistema, motivo por el cual se considera un rol vital en la naturaleza del agua, sus ciclos, así como el contenido orgánico presente en ella, tanto de fuentes naturales como sedimentarias, lo que son los suelos. Gracias. A continuación les paso con la siguiente compañera. Ok, gracias. Yo les hablaré sobre los datos generales de los ecosistemas, del ecosistema acuático. El ecosistema acuático es aquel hábitat con mayor extensión, ya que posee al menos el 70% del planeta Tierra. Esto incluye, como anteriormente lo dijo mi compañera, los ríos, lagos, lagunas, mares, océanos, entre otros. Se les denomina ecosistemas acuáticos ya que contienen así una gran variedad de organismos vivos. La importancia de este ecosistema radica en que produce la mayor cantidad de oxígeno atmosférico y tiene uno de los orígenes en la cadena alimenticia. Asimismo, contribuye a la alimentación de las poblaciones en general, ya sea por la pesca, que es lo más tradicional, o como las industrias de alimentos que llegan hasta los pueblos más lejanos y ciudades. De esta manera también contribuyen al desarrollo socioeconómico de las regiones. Además, contribuye con un medio de transporte, ya que las embarcaciones viajan largos tramos por las vías marítimas. A continuación, mi compañera. Los factores ambientales bióticos del ecosistema marino se pueden ver relacionados con la parte geográfica del ecosistema. Estos vendrían a ser la luz solar, la presión, la temperatura, eh, y todo ello junto con los elementos bióticos se relacionan entre sí, formando el ecosistema perfecto para la supervivencia. Los factores ambientales bióticos serían los que se encuentran en el fondo del océano y sirven de alimento para los cardúmenes de peces. También encontramos a las ballenas, pulpos o calamares, etcétera. A la vez también encontramos organismos bióticos, bentónicos, que son aquellos que viven en el fondo del océano, donde estos residen para la alimentación y reproducción entre ellos. Sí, sí. Ok. Entre las características se puede representar de diferentes tipos de mecanismos. Tenemos los respiratorios, tales como las branquias, los pulmones o a través de la piel. Cada especie tiene una característica que le permite vivir en diferentes tipos de agua. Puede ser de agua salada, como mares y océanos, o de agua dulce, como lagunas, lagos y ríos. La alimentación es variada y va dependiendo del tipo de animal. Es decir, se basa en en el fitoplancton, que vendría a ser la planta microscópica, o peces más pequeños, e insectos, crustáceos, semillas y frutos que encuentran en la orilla. El ecosistema acuático. El ecosistema marino, caracterizado por la presencia de aguas saladas como su principal componente,
Incluyen a su vez diferentes ecosistemas, como los océanos, mares, marismas, arrecifes, aguas someras litorales, estuarios, lagunas costeras de aguas saladas, costas rocosas y algunas zonas costeras. Con respecto a la flora, está representada por algas marinas y por diversas especies de vegetales, entre ellas llamados los pastos marinos, como especies de la familia Zosteraceae, Cimodecaceae, Rupimbicae y Pisidinoicae. Por el último tenemos a la fauna como mamíferos, ballenas, delfines, etcétera, como peces marinos, tiburones, pez espada, caballito de mar, entre otros. Y por último, los invertebrados, como moluscos, erizos de mar, entre otros. Ecosistemas de agua dulce. Estos ecosistemas son de gran importancia ya que proporcionan servicios muy diversos como fuente de alimento y de agua. Los ecosistemas acuáticos de agua dulce se clasifican en sistemas lóticos, como por ejemplo los ríos, los torrentes, los arroyos y los manantiales. Los sistemas lénticos, como ejemplo, tenemos las lagunas, los lagos, las charcas, los estanques y los pantanos. Y por último, los humedales y estuarios. Naturales. Recurso natural es todo aquel producto de la naturaleza, material o energético que sirve para cubrir necesidades biológicas del ser humano, para desarrollar sus actividades económicas o bien para satisfacer las demandas sociales. Recursos renovables. Recurso natural es todo aquel producto de la naturaleza, material o energético. Ejemplos: el agua, los animales y las plantas. Recursos no renovables. Un recurso no renovable es un recurso natural que no se puede reemplazar fácilmente por medios naturales a un ritmo lo suficientemente rápido como para mantenerse al día con el consumo. Ejemplo: el petróleo y los minerales. Las actividades que se desarrollan en el sistema acuático, la actividad minera representa el 10% del PIB y explica el 16% de la inversión privada. Además de tener la capacidad de crear empleo, en la minería la inversión se dinamiza descentralizada en varias regiones. Es evidente el impacto real y potencial de la minería sobre significativas fuentes de agua, tanto en términos cualitativos como cuantitativos. También existen impactos graves en la salud humana y la productividad de los ecosistemas debido a la contaminación del agua con metales pesados y materiales suspendidos, como también la reducción en la cantidad de agua disponible, lo que genera competencia y conflictos con otros usuarios del agua. Esta situación afecta a una variedad de ecosistemas, incluidos los páramos andinos, glaciares, lagos, ríos y arroyos, manglares, lagos naturales, océanos y acuíferos subterráneos. En la economía acuicultura, este es un cultivo de organismos acuáticos como peces, moluscos, crustáceos y plantas acuáticas. El cultivo supone alguna forma de intervención en el proceso de la cría para aumentar la producción, como por ejemplo el almacenamiento de manera periódica de estas especies, la alimentación y la protección frente a los depredadores. La contribución de la acuicultura mundial a la producción pesquera mundial alcanzó el 46,0% en 2018. La producción total de acuicultura en el Perú alcanzó en el 2016 fue 100.185 toneladas. La conservación. Hoy en día se explotan los recursos acuáticos en exceso y nos involucramos en actividades que causan varios tipos de contaminación, lo que provoca cambios tanto directos como indirectos que afectan el funcionamiento de los ecosistemas. El tamaño de sus poblaciones y la distribución espacial de especies son dos ejemplos de cómo algunos de los efectos tienen impacto en la biodiversidad local. Algunas medidas que podemos tomar para la conservación del ecosistema acuático son: no beber agua embotellada, dado que el nivel de reciclaje en el mundo es solo alrededor del 25%. La mayor parte de los desechos plásticos terminan en el océano. Disminuir la huella de carbono, ya que el océano absorbe más del 25% de las emisiones de dióxido de carbono de los humanos. No utilizar vasos cubiertos y pastillas de plástico desechables, ya que más del 50% de las tortugas marinas mueren por haber ingerido alguna forma de basura. También realizar campañas de concienciación ciudadana para informar sobre el estado de los recursos y así fomentar un consumo responsable y un uso sostenible de los recursos marinos. En el turismo, algunas de las actividades que podemos encontrar son paseo en barco, buceo, esquí acuático y piragüismo. El turismo se da principalmente en las zonas costeras. Los océanos son extremadamente sensibles y frágiles. La tierra, el agua dulce y otros recursos naturales suelen ser escasos en las costas. Esto se debe a la presión que el turismo ejerce sobre estas zonas.
Para fomentar modalidades sostenibles de turismo costero, es preciso los esfuerzos de los sectores públicos y privados, la sociedad civil y los organismos internacionales de desarrollo. De esta forma, el turismo podría desempeñar un papel esencial en la protección de la singular biodiversidad de las zonas costeras e insulares. Estos recursos naturales constituyen una fuente esencial de ingresos económicos y empleo para las comunidades locales y proporcionan los recursos financieros necesarios para la protección de las zonas costeras. Gracias. A continuación, les pasaré a mi siguiente compañero. Entre la importancia podemos destacar que, estos recursos son de vital importancia para nuestra supervivencia, gracias a los servicios múltiples que puede ofrecer, a los ecosistemas que nos brindan y que se consideran la principal fuente de oxígeno y servicios, también así como la provisión de alimentos y medicinas. Por otro lado, son una gran fuente de alimento y muy importante para el ser humano. Por ejemplo, más de 100 millones de personas encuentran su sustento diario de recursos provenientes del mar. En conclusión, podemos decir que lo anterior mencionado, gracias a ello hemos podido identificar la importancia de los distintos factores que implican un ecosistema acuático, ya que si no existieran estos en el planeta, sería un lugar sin agua y con temperaturas extremas. Habría un gran desequilibrio y existiría una gran cantidad de dióxido de carbono en el ambiente. Asimismo, buscamos fomentar la creación de políticas que reconozcan el valor de servicios de ecosistemas marinos y costeros, teniendo en cuenta tanto los beneficios económicos directos como los servicios que contribuyen a la mitigación del cambio climático, la manutención de la biodiversidad y los eventos climáticos externos. Es decir, el ecosistema marino es fundamental para la salud del planeta, ya que el desequilibrio derivado de la sobreexplotación supondría pérdidas ecológicas económicas muy importantes para la irrelevancia. Por lo tanto, es necesario su uso sostenible para que estos puedan brindar innumerables servicios a todo el mundo y llegar a su fin, como debe ser, y no solo como una opción. Gracias.